Si quieres estar tranquilo al vender o alquilar tu inmueble, Grupo Horizonte. Somos tu experto inmobiliario con servicio de abogacía integrado. Has oído bien. También somos abogados y resolvemos cualquier problema que pueda surgir con la venta o alquilar de tu inmueble. Si tienes dudas sobre derecho civil, fiscal, divorcios, herencias o cualquier otro aspecto legal, en Grupo Horizonte te brindamos una ayuda integral con gestión terminada en notaría. Consigue tu objetivo con la mayor rentabilidad posible de la mano de Grupo Horizonte. Bien, pues nosotros en esta tertulia de los viernes queremos sumarnos a las celebraciones que se están realizando desde distintas instituciones privadas y públicas sobre el Día Mundial del Agua. Hay que concienciar a toda la población y estos días como el de mañana, que se va el 22 de marzo, son los mejores para decir que hay que ahorrar en el consumo del agua potable porque el agua dulce es muy escasa y además con el cambio climático y también con el aumento de la población se pone en peligro el suministro de agua potable. Para hablar de la cultura del agua, del cambio climático y situar en estos momentos el Camp d'Elx y también la población ilicitana de si somos o no un ejemplo a seguir en eficiencia y en ahorro del consumo del agua, tenemos a nuestros invitados. Abrimos plano, Chema, para presentarlos. Tenemos a la gerente de la empresa mixta iWest Elx, María José Toledo. Bienvenida, María José. Hola, gracias. Le acompaña también el presidente de Riegos de Levante, Roque Bru, bienvenido. Buenos días. Tenemos también a dos presidentes más, el presidente de la Acequia Mayor del Pantano, Francisco Picó, hola, bienvenido, y al presidente de ADR, Pascual Serrano, y también de la Comunidad de Regantes del Progreso. Bienvenido, Pascual. Muchas gracias. Bien, pues empezamos. ¿Qué se puede decir, Pascual, tú que has llegado el último, qué se puede decir en el Día Mundial del Agua? Sobre lo que ha sido Elche y los agricultores en concreto. El Progreso es más antiguo que Riegos del Levante. Claro. Bueno, en Elche tenemos una cultura milenaria del agua. Empezamos aprovechando el agua del Vinalopó, que tengo aquí el presidente al lado, y esa infraestructura siempre ha sido el agua que venía del Vinalopó, era de poca calidad, muy salobre, entonces servía para ciertos cultivos y para otros no. Y tampoco había para todo un campo de Elche, que son 326 kilómetros cuadrados, ¿no? Poco a poco, ¿qué ha ido haciendo el agricultor? Pues ha ido buscando otras fuentes. Pues empezó Riegos el Progreso, que se dio cuenta que había una serie de azarbes en el sur del término municipal que iban al mar y el agua se perdía al mar, ¿no? Y dijimos, oye, pues, ¿por qué no? Y es como se creó la sociedad Nuevos Riegos El Progreso, que con su ingeniero Ernesto Rivieri, que fue un visionario, pues a través de se empezaron los riegos de elevación. Somos la primera comunidad en Europa que utiliza los riegos de elevación. Teníamos la Acequia Mayor, la Acequia Mayor, Marchena. Teníamos Nuevos Riegos El Progreso y se quedaba, y todavía faltaba agua, todavía no teníamos el agua suficiente. El Progreso que aporta agua de mejor calidad que la del Vinalopó, porque viene pues de un poco de los sobrantes del Segura. Claro. A continuación pues llega Riegos de Levante, es algo que llega hasta el rey Alfonso XIII, es consciente, inversores ingleses, y esa infraestructura del Progreso se queda pequeña nada más empezar. Y unos años más tarde ya se hace una infraestructura mucho más grande, que es la de Riegos de Levante. Entonces, ¿dónde estamos? Eso es estos 1000 años de historia de agricultores. ¿Dónde estamos hoy? Pues hoy, aparte de eso, después ha venido lo que ha sido los trasvases, y hemos conseguido darle un sistema que cuando llegan los momentos malos, porque en Elche nos acordamos del agua no ahora cuando tenemos bastante, en invierno, sino en verano, en la segunda quincena de agosto, que no hay agua, ¿no? Entonces, tenemos que aprovechar y será lo que nos dé de producir y de beber. Bueno, Riegos El Progreso se ha convertido, aquí ha reivindicado su lugar en la historia, pero la Acequia Mayor del Pantano es milenaria.
Bueno, sí, pero eso yo creo que no es inconveniente. Yo creo que lo bueno que ha tenido Elche y lo que ha tenido la ciudadanía y el ilicitano es que hemos sabido colaborar, Ríos del Progreso, Acequia Mayor del Pantano, Ríos de Levante, y que siempre estamos dispuestos. Y ¿por qué? Porque sabemos de la necesidad del agua para el agricultor, y lo que hay que hacer es aprovechar absolutamente toda el agua y dotarla para que lo tengan, ¿no? Yo creo que ha sido, bueno, pues con independencia siempre ha habido épocas de tirantes con todos, como tiene que ser, ¿no? Sobre todo en una época al principio o en los inicios de Ríos del Progreso, pero porque era lógico, porque había otra cultura en el sentido de que era cultura económica de competitividad, ¿no? Pero automáticamente fuera de eso, siempre y de forma automática hemos colaborado. De hecho, colaboramos, yo creo que utilizamos las infraestructuras, es decir, nosotros no podríamos vivir o no podríamos estar hoy en día si no tuviésemos infraestructuras de parte de Ríos de Levante o del Progreso, y al revés, ellos no podrían subsistir ni se podría dar el riego al campo de Elche si no estuviésemos nosotros. Un claro ejemplo de la historia y de la actualidad, Roque Bru, sois la mayor comunidad de regantes, no de Elche. Pues sí, contamos con... ¿Quizá de la Comunidad Valenciana también? Sí, quizá. Vamos a ver, nosotros contamos, como bien dices, con 25.000 hectáreas de cultivo, 22.000 comuneros, y yo creo que Ríos de Levante a día de hoy, no Ríos de Levante, sino los agricultores ya que estamos en Elche, del campo de Elche, porque como sabéis, Ríos de Levante, vamos en el norte de la provincia, desde el Campello hasta el límite de Murcia. Hay que poner el foco en el agricultor. El agricultor de nuestros abuelos se ha intentado aprovechar hasta la última gota de agua. Por la situación geográfica en la que estamos, la verdad es que hemos intentado aprovechar como lo que es. Para nosotros el agua es oro y, por tanto, el esfuerzo inversor de los agricultores en el campo de Elche es incesante. A día de hoy el riego por goteo está implantado en todo el campo de Elche, bien sea por una red presurizada, como gran parte de la comunidad de Ríos de Levante, que está presurizada, pero a nivel particular, aquellos canales que no están en este sistema tienen sus embalses propios y sus cabezales y aprovechan el agua hasta la última gota. Por tanto, el esfuerzo de los agricultores durante más de un siglo ha llevado a que Elche, el campo de Elche, sea motor en la producción de alimentos y un ejemplo a seguir para no cesar en el empeño. Bueno, el agua es clave, vital para el medio ambiente, pero para la vida. María José Toledo, aquí hemos visto cómo estos 3 comunidades de regantes existen, subsisten y se coordinan para poder, la escasez de agua que llega, poder llevarla a regar los campos. Pero ¿qué hay de la boca? ¿Qué hay del suministro de agua potable? Porque hasta ahora, Aigües d'Elx, ¿de qué recursos disponemos? ¿Estamos bebiendo más agua desalada que agua dulce de los ríos? Si me permites, solamente complementar un poco lo que han contado los regantes, ¿no? Y decir que ese uso milenario del agua, pues los últimos años en los que se ha ido urbanizando, se ha ido recogiendo ese agua que utilizamos de boca y luego pasa por el alcantarillado, se está tratando en nuestros sistemas de depuración, ¿no? En las 3 depuradoras que tenemos en el término de Elche, y ese agua vuelve otra vez al agricultor, vuelve otra vez al medio ambiente a través de las acequias y de las diferentes asociaciones de regantes, y hace que Elche sea un ejemplo, porque desde muchísimos años atrás, y no solamente ahora, reutilizamos el 100% del agua que estamos usando. O sea, usamos el agua de boca y ese agua no se pierde, no se va al mar o se va otra vez a la agricultura para fomentar y seguir generando, ¿no?, actividad económica y crecimiento económico para la ciudad. Y somos un ejemplo en muchísimas ciudades de España y sobre todo en Europa, y vienen aquí, ¿no?, a tomarnos de ejemplo porque ellos también quieren aprender a reutilizar y aprovechar hasta la última gota. En cuanto a recursos de agua potable, la verdad es que Elche ya estamos viendo que nos las hemos ingeniado siempre porque realmente no tenemos recursos propios. Y ahora en el siglo XXI, ¿cómo estáis sobrellevando esto? ¿El agua de mar es lo que está salvando, por ejemplo, el suministro de agua potable? Bueno, María José, yo siempre digo que el santo aquí es Santa Ibilla, es el que nos permite tener agua, y además
no tener la preocupación de qué va a pasar mañana si continúa la sequía, porque el propio Tahivilla se ha pertrechado, ¿no?, con diferentes recursos. Obviamente, ahora que está lloviendo muchísimo en Madrid, pues oye, tendremos trasvase seguramente asegurado para mucho tiempo, porque los pantanos de Madrid se están llenando, pero tenemos alternativas. Están los pozos en Murcia y están también las desaladoras, que obviamente son lo que realmente está haciendo que en épocas malas, en verano, en momentos donde no hay tanta agua superficial, pues podamos utilizar otras aguas de origen alternativo, como en este caso es la desalación, o el agua regenerada para el campo. Bueno, un buen mes, sin duda, marzo, para el agua de potable y para el agua de riego. Pero María José está contenta porque el Tahivilla y sobre todo los pantanos de Madrid se están llenando. Pero ¿y vosotros, los regantes? Lo digo por el planeamiento hidrológico, que se ha aprobado, los planes de cuenca que se han aprobado y que han sido muy lesivos para trasvases como el Tajo Segura. Pues sí, la verdad es que estamos expectantes a ver que el Ministerio, cuando se decide a lanzar las nuevas normas de explotación, todo indica que van a ser lesivas, sobre todo cara al horizonte 2027, y lo que no entendemos es cómo con los pantanos en la situación que están, que a día de hoy cuentan ya con más de 1.300 hectómetros, bien es cierto que hay que quitarle 82 hectómetros pendientes de trasvasar, pero estamos a punto de llegar a nivel 1. Nivel 1 indica que los trasvases serán de 60 hectómetros mensuales en vez de 27. Pero el problema que tenemos es que el agricultor todavía tiene metido en la cabeza lo que tú me acabas de preguntar y todavía tiene esa incertidumbre, porque te preguntan, ¿vamos a tener agua este verano? Con lo que estamos viendo que se está yendo al mar, con lo que estamos acumulando en los pantanos de la cabecera del Tajo, entre Peñas y Buendía, y todavía estamos generando una alarma en el agricultor. Yo creo que algo falla ahí. Aquí me he traído unos datos. A nivel estatal tenemos una capacidad de almacenaje de 56.000 hectómetros cúbicos. A día de hoy tenemos 34.000. Aquí en la cuenca de Segura tenemos 270. Eso es el 0,75% del agua almacenada a día de hoy en toda España. Yo creo que la solidaridad a nivel estatal tiene que funcionar. Y de aquí, que es de donde sale todos los alimentos que alimentan no solo a España, sino a Europa, pues el que tengamos que estar así en una nación como España, que no te digo que no, que ahora está lloviendo mucho y después dejará de llover, pero lo que necesitamos son infraestructuras para almacenar agua cuando las hay. Nosotros decimos que el único pantano que no se llena es el que no está construido, porque al final vemos que sí que se llenan los pantanos y eso nos permite pues atravesar épocas de sequía y que nuestros agricultores puedan seguir trabajando en lo que quieren, que es en el sector agrario. ¿Hay preocupación en Acequia y en Riegos del Progreso sobre los recursos hídricos? Hay preocupación porque tenemos una infraestructura de 120 años Lo vuestro que es cuesta, otro, ¿no? que cuesta mucho de mantener, y además pues pensamos que el recurso local también es importante. También no se ha cuidado, llegan los trasvases, ha llegado, es agua de más calidad, pero el recurso local debemos de tener infraestructuras locales que nos permitan seguir avanzando y garantizando esa continuidad para el agricultor. ¿Qué os quedan? ¿Qué infraestructuras se puede reivindicar? Pues que tengamos una serie de embalses a nivel de término municipal o a nivel comarcal que nos permita tirar, que saquemos agua con el sol, que elevemos agua con el sol y que tengamos un embalse donde almacenarla, agua para luego poder regar. Entonces, si ahora está yéndose en invierno el agua al mar, ¿por qué no la podemos elevar a la Sierra del Molar? En la Sierra del Molar tener un gran embalse. Nosotros la podríamos elevar a lo mejor simplemente con energía solar, que no tendríamos un coste. Ese tipo de infraestructuras se están haciendo en la comunidad, se están haciendo para aprovechar las aguas de Alicante. Nosotros en Elche tenemos que apostar porque nos falta muchísima infraestructura en ese sentido. ¿Y la acequia mayor del pantano cómo puede colaborar? Vamos a ver, hombre, yo creo que la acequia mayor del pantano tiene infraestructuras suficientes que a lo mejor si las aprovechásemos o las tuviésemos una serie de complementos se podrían aprovechar.
Por ejemplo, hay en ciertas zonas de que tienen los canales, tienen las acequias pasan por el casco histórico, y a lo mejor una cosa que es cuando nos empezamos a dar cuenta ahora, aunque nosotros lo decíamos ya hace mucho tiempo, que no se ha tenido en cuenta, ¿no? Cada nueva urbanización que se hace, muchas veces en vez de utilizar y de hacer entre comillas voy a decirlo, ¿no? Y voy a ser no políticamente correcto, ¿no? Pero en vez de hacer un puente, porque a un político se le ocurre que en vez de tener 4 carriles tiene que tener 8 carriles o tiene que tener este colorido y demás, pues a lo mejor resulta ese gasto lo haces si haces una especie de tanques en el momento de que recuperas el agua, pues la tienes ahí almacenada y en momentos de sequía la puedes ir utilizando. Elche ha tenido una expansión muy grande que podíamos haberla aprovechado. ¿Por qué? Porque además en donde tú has expandido Elche o donde ha venido la expansión es zonas donde puedes recoger el agua. Por ejemplo, hay otras cosas que dices, sí que es verdad que tienes infraestructuras para hacerlo, pero hay zonas a lo mejor que dices, bueno, es que tengo un barranco de salinetes que está fuera, que si resulta que lo utilizo no tengo esa salinidad. El problema es que a lo mejor sobran los políticos técnicos y faltan técnicos. Bueno, pero aquí en esta mesa sois técnicos. María José, es importante para situarnos. Aquí estamos hablando de muchas canalizaciones de 120 años, de más de 1000, de 100 y las vuestras, las de Aigües de Elche. ¿Cómo podéis colaborar estas 4 entidades que hay en la mesa en cuanto a la infraestructura hidráulica, para seguir siendo ese referente de que lo reutilizamos todo? Bueno, yo creo que últimamente sí que estamos bastante en coordinación y sobre todo en 2 ámbitos, ¿no? Que es un poco en aprovechar mejor el agua regenerada, pues con las inversiones que se van a hacer en las depuradoras próximas, la calidad será mucho mayor. Nos hemos puesto también de acuerdo y hemos estado colaborando con temas de normativa, porque hay que presentar unos datos sobre agua regenerada y hemos estado trabajando mano a mano. Y también con el tema de las pluviales, un poco la demanda que tienen es... Podríamos aprovecharlo y a nosotros también nos genera un problema, ¿no? Las pluviales, pues ahí seguramente tenemos todavía mucho trabajo por hacer. Hemos hecho pequeñas cositas, pero seguramente podamos identificar inversiones que resuelvan muchos problemas. ¿Todavía no os habéis sentado? Sí, bueno, hemos visto temas concretos, puntuales, pero... ¿Me podéis hablar de algunos temas? Pues por ejemplo en el Barranco de San Antón estuvimos el otro día viendo, bueno, puntos en los que puede haber un momento dado, si coge mucho nivel el barranco, algún tipo de alivio, algún desbordamiento, poder introducir el agua, pues tanto en principio en el canal de riegos, y también hay algunos cruces con la... O sea, utilizar los canales de las acequias y azarbes como colectores. Sí. Como para desviar. Para en tiempos de lluvia, si admiten más caudal, poder utilizarlos para desviar. Incluso vimos que, lo que estaba comentando antes Pascual, que tienen elevaciones que pueden llenar balsas que aproveche al máximo esa capacidad hidráulica. Bueno, yo creo que de todas formas, en concreto en ese punto hemos estado colaborando todos, hemos puesto todas las infraestructuras a disposición, y lo que pasa es que, claro, es que no se puede hacer de un día para otro, es decir, tienes que iniciarlo y hay que hacerlo poco a poco. Pero hay que planificarla. Hay que pensar con la cabeza y con tiempo, que es lo que estamos haciendo, creo, todos, ¿no? Yo creo que no ha habido una colaboración o una conversación tan fluida como hasta ahora por parte de por al menos los 4 que estamos aquí. Bueno, vosotros os tenéis que entender con Aigües de Elche, porque compartís, la acequia mayor atraviesa toda la ciudad, casi toda la ciudad. Sí. Y hay algunas canalizaciones que las utilicéis vosotros. Bueno, queda algo esporádico ya, poquita cosa, pero bueno, todavía tenemos por ahí, porque claro, la acequia en su momento pues se utilizaba para todo, ¿no? Para que traer el agua potable y de riego y lo que hiciera falta, ¿no? Sí, tenemos todavía algunas intersecciones por ahí por dentro de la ciudad. Sí, pero bueno, siempre ha habido colaboración, se van haciendo, y de hecho creo que, porque además el otro día lo estábamos viendo por otra serie de circunstancias, el último convenio fue con el Ayuntamiento de 1959, en el cual se hacían nuevas infraestructuras, se permutaban otras y se hace, ¿no? Bueno, se estaban haciendo nuevas infraestructuras, pero bueno, lo que hace también por parte de Aigües de Elche es que se mantiene la historia de las antiguas, aunque se hagan las nuevas, ¿no? Y que es un patrimonio que hay que cuidar. Roque. Sí, que nosotros vemos en las aguas regeneradas, digamos que eso que nos falta de darnos seguridad, que por parte de algunos
están tan obcecados en que no tengamos esa certidumbre, pues para nosotros los agricultores el agua regenerada es la única que es segura y la que nos da esa seguridad de que vamos a poder sacar las cosechas adelante. Por lo que decíamos antes, nosotros tenemos una concesión que aprobamos hace poco más de un año con iWest de la depuradora de Arenales, que ahí había unos 600.000 metros cúbicos ociosos que no se destinaban a nadie, los tenemos, y al mismo tiempo del Rincón de León. Tenemos también una concesión... Pero el Rincón de León sigue sin funcionar, sigue vertiendo agua al mar. Por supuesto, por eso lo he querido sacar ahora, porque es una inversión que por parte de Consellería se ha hecho un proyecto fabuloso de vertido cero a la bahía de Alicante, porque ahí se están vertiendo cantidades ingentes de agua con una depuración muy precaria, y por tanto desde aquí quiero lanzar un llamamiento a las autoridades competentes para que ese proyecto vaya adelante. Ahí estamos hablando de 28 hectómetros cúbicos, que puede servir mucho para que lo que supuestamente en el 2027 la comunidad, por ejemplo, de Ríos de Levante, vamos a tener de menos en los trasvases, se pueda suplir con un agua que está ocasionando a la bahía de Alicante graves problemas medioambientales. Bueno, aquí se ha puesto de manifiesto que por parte de los regantes hay que reivindicar ese agua de riego y esa planificación, o mejorar la planificación de las infraestructuras hidráulicas. Pero por parte de iWest de Elche, ¿qué soléis hacer cuando llega el Día Mundial del Agua? Vuestras campañas de sensibilización, ¿qué objetivo es el que tienen? Bueno, la verdad es que intentamos cada año ir variando, pero hay siempre como unos focos, ¿no? Que es el buen uso del agua, ¿no? El ahorrar, el no malgastar. Luego también el tema de toallitas, ¿no? Porque para regenerar, para no contaminar el medio ambiente, pues es importante, ¿no? Intentar que no lleguen tantos residuos al alcantarillado. Y luego, bueno, pues potenciar que el agua es algo básico, que tenemos que cuidar, que no podemos dar por hecho y que tenemos todos que estar concienciados, ¿no? Que es el motor de la vida. Bueno, vosotros modernizáis el riego, pero esto también, y lo digo por Riegos del Progreso, el modernizar, el haber introducido el riego por goteo en el Camp de Elche, que es para exprimir la última gota, eso supone suprimir el riego a manta, pero el riego a manta en parajes como Carrizales se necesitan para mantener esa biodiversidad. Claro, claro. Tenemos un término municipal muy grande, además, Nuevos Riegos del Progreso riega Elche, Santa Pola, Guardamar y San Fulgencio, ¿vale? Entonces, tenemos un área de riego muy grande, que regamos 14.000 hectáreas. Entonces, dentro de esas 14.000 hectáreas que regamos, sí que el 80% ya tiene riego localizado, pero nuestra agua se usa sobre todo para forrajes, para huertos de palmeras, y hay otros cultivos como la alcachofa y todo eso, que solo con riego localizado, pues a veces necesita complementos, ¿no? Y se está utilizando el riego a manta porque para ciertos cultivos es eso, y somos una comunidad que si se ponen en producción todo el campo que se ha abandonado estos últimos años, vamos a ser necesarios, pero seguro, ¿eh? Bueno, la acequia es el palmeral, los huertos. ¿Qué extensiones? No está claro, porque la acequia, con independencia del palmeral, tiene otras fuentes de riego, recupera, tiene las aguas regeneradas. Yo creo que fuimos juntos... O sea, fuisteis los primeros en las aguas, en la depuradora de Alborós, ¿no? Que es que dentro de la depuradora yo creo que hemos sido, de alguna manera, como siempre, hemos sido punteros en el sentido de colaboración y de recuperación del agua, junto con Marchena o el Azul de los Moros. Entonces hemos sido, de alguna manera, el ejemplo a seguir para todos, o sea, se utiliza. Tú dices riego a manta o no, y dices, hombre, hay muchos cultivos que sí que los puedes utilizar con el riego a goteo, no hay ningún problema, pero hay otros cultivos que necesitan el riego a manta y el campo. No solamente los huertos de palmera, como está diciendo la alcachofa, hay otra serie, pero bueno, que es tan amplio el campo del Che que es que hay que utilizar todos los sistemas de riego. Sí, también puntualizar que no significa que el progreso es riego a manta, pero es que el progreso sirve agua a agricultores, como te decía al principio,
que tienen su propio embalse a goteo. Claro. ¿Me entiendes? Que claro. no significa que a Manta, porque ya nos llegamos a Manta, no se utiliza el agua del Progreso ni el agua que elevamos los ríos de Levante del Segura, sino que ese agua va a embalses de los agricultores y se utiliza a goteo. Bueno, y uno de los dolores de cabeza fundamentales son las roturas, pero para todos, tanto para la red de agua potable como para la de riego. Y roturas hemos visto y solemos ver a menudo. ¿Cómo habéis avanzado, por ejemplo, desde iWest Delch, cómo habéis avanzado para no desperdiciar ni una sola gota de agua dulce? Y hay roturas, Bueno, particulares, en la red potable general y en las acometidas de los particulares. Claro, es que las conducciones, las infraestructuras que hemos hecho inversión para poder ejecutar, hay que mantenerlas. O sea, yo siempre digo, uno cuando tiene 50 años, pues ya le empiezan a salir todos los achaques. Pues las conducciones y las instalaciones es algo parecido, ¿no? Cuando llegan a su nivel de vida útil, pues o inviertes o es difícil mantener el servicio. El tema es que como son infraestructuras tan grandes, tan costosas, con una inversión de muchísimos años, esto no se puede hacer, venga, hoy me voy a poner a renovar, no, tiene que ser un trabajo periódico, anual, continuo, para poder ir poco a poco a acometer toda esa renovación de instalaciones, porque de un día para otro, o sea, si te lo dejas todo para el último día, va a ser imposible, ¿no? Entonces es lo que Aguas de Elche intenta hacer con sus fondos de renovación y con sus inversiones en infraestructuras que anualmente se vienen ejecutando. Claro, ahora mismo estáis renovando el alcantarillado, por ejemplo, de la canalización de Antonio Machado, y aprovecháis todas las obras públicas, que mira que hay, las aprovecháis para renovar en cada obra pública, cada vez que se abre una... Intentamos. Lo que a veces es difícil coordinar pues las licitaciones del ayuntamiento con nuestra disponibilidad también para trabajar, pero sí que estamos en colaboración. Ellos nos hacen llegar sus propuestas de obra y donde podemos y es necesario, sí que acometemos la renovación. Bueno, la renovación, Roque, es uno de los principales problemas de riegos de Levante de los últimos años. ¿Habéis renovado? Pues sí, hemos estado trabajando canalizaciones? En mantenimiento, sobre todo. Hay que destinar una parte importante del presupuesto. De hecho, si os acordáis, hace unos años la red presurizada no había año que no saltara por los aires y se vieran geysers de agua importantes. Todo aquello se solucionó simplemente con las reductoras de presión. Claro. Digamos que tenemos el pantano de Crevillente a una cota 110, eso son más de 10 kilos de presión en la red y por tanto si no tenemos algo que controle esa presión, pues pasaba lo que pasaba. Al mismo tiempo faltaba mantenimiento en las ventosas que el sistema tiene, que tampoco estaban mantenidas, por tanto todo eso hace unos 5 o 6 años se llevó a cabo. Y a día de hoy, si os dais cuenta, grandes roturas en las infraestructuras más importantes o más escandalosas, como pueden ser las presurizadas de Ríos de Levante, no están teniendo ningún problema. Al mismo tiempo, le preguntabas antes a María José, los agricultores del campo de Elche aprovechamos hasta la última gota del agua y en días como hoy no tenemos que hacer tampoco una labor muy importante. Ten en cuenta que somos los que más cara pagamos el agua de toda España. Por tanto, nos cuidamos muy mucho de utilizar el agua cuando hace falta y allí donde no hace falta. Y en cultivos que, por desgracia, no son todos los rentables posibles, pues ellos solos se van desechando, por lo que te decía, por el alto coste que estamos pagando los agricultores del Levante el agua. No solo el campo de Elche, sino desde Almería, Murcia y Alicante. Bueno, Paco, vosotros sois una comunidad patrimonio de la humanidad, recibís subvenciones públicas y gracias a eso podéis mantener, supongo que todo el patrimonio hidráulico e histórico que tenéis. No, en este momento no recibimos ninguna subvención. Bueno, había recibido la de la Diputación y por eso os ha permitido recuperar. ¿Qué te parece? No, pero nos ha permitido, pero es que no solamente como dice el Fernando, no solamente el pan y el hombre, hay otras infraestructuras que las tenemos que mantener de forma continua, es decir, no solamente está el canal del Río, tienes toda la acequia mayor,
que tienes a lo largo de todo el río Vinalopó, que lo tienes que hacer y es mantenerlo. Para eso necesitas, primero, el que tú puedas vender esa agua para tener unos ingresos y poder mantener las infraestructuras, o si le regalas el agua, entre comillas, al palmeral, por lo menos necesito que alguien me cubra esa... Pero a fecha de hoy, ¿habéis conseguido ser autosuficientes? No, porque a fecha de hoy no tengo... O sea, soy autosuficiente en ciertas partes de lo que es la acequia mayor, como puede ser todo el agua regenerada, que lógicamente nosotros lo vamos vendiendo, vamos recuperando, vamos haciendo inversiones, se van... bueno, además por el tiempo y las infraestructuras tienes que ir mejorándolas y tienes que ir sustituyéndolas, pero hay en otras zonas que soy deficitaria, porque por ejemplo toda el agua que estoy yo regando para lo que es el palmeral es deficitaria desde el momento en que yo se la regalo al ayuntamiento, por una serie de convenios, con lo cual yo necesito unificar eso. En estos momentos, ¿qué ocurre? Bueno, por las circunstancias de que no viene el caso, estamos en una situación de que estamos con un déficit importante. Bueno, pues intentaremos superarlo, coger y solucionarlo, pero poquito a poquito hay que ir haciéndolo y renovarlo todo, que en eso estamos. ¿También hay déficit en Ríos El Progreso? Sí, nosotros ten en cuenta que la base de las elevaciones es la electricidad. Entonces, como sabéis, en 2021-2022 tuvimos un gran mazazo, un mazazo muy importante. Sí. Se multiplicó por 100 el coste de la electricidad. Pero no hay subvenciones europeas para pasar a la energía fotovoltaica como está apostando Ríos de Levante. ¿Vosotros no podéis apostar por eso, por las renovables? ¿No podéis? Bueno, un poco es el anuncio y luego el llegar a formalizar un proyecto para todo eso es diferente. ¿Sí? Nuestro sistema, nosotros abrimos el agua a las 12 de la noche, no nos sirve la energía fotovoltaica. Es una experiencia que ya visteis que tuvimos con un convenio con una distribuidora, que ya montamos una planta solar que sí que reduce, pero claro, reduce muy pocas horas. Si nosotros empezamos a la 1 de la mañana a elevar agua y una planta solar empieza a las 11 de la mañana a poder alimentar lo suficiente que necesitan nuestros motores, pues de las 11 y luego llegan las 3 de la tarde y ya empieza a decaer el sol y ya no tengo potencia, entonces sí que me ahorra un 10%, un 20% el tener una infraestructura solar, que es en el objetivo en el que estamos aquí, trabajar energía solar y trabajar, hibridar con otros recursos. Yo quiero apuntar una cosa a lo que dice Pascual. Rápidamente En cuanto a la energía, dice que muchas veces podríamos solucionarlo porque nosotros también elevamos agua en una parte de la acequia mayor, sí. Pero el gran problema que tenemos muchas veces es los trámites y las trabas burocráticas que encontramos a nivel de la Generalitat o a nivel estatal, ¿no? Ya no incluso del Estado, es algo bárbaro. Vosotros tenéis plantas también. Sí, la cantidad de problemas que nos ponen, o sea, es inimaginable, no lo podéis imaginar, pero no a nivel local. Nos lo podemos imaginar porque Roquebrú lo ha conseguido, ¿no? Bueno, sí, esto viene con fondos del Ministerio de Agricultura. Con este tipo de fondos, la verdad es que te allanan el camino en cuanto a tema medioambiental, de proyectos y tal. Y por lo que decían ellos, solo la infraestructura de una planta fotovoltaica, la verdad es que nos limita, porque nosotros tenemos que dar un servicio, tenemos trayectos de agua que están entre 7 y 8 horas hasta llegar a destino y, por tanto, como bien decía Pascual, tienes que empezar por la noche. De ahí la importancia de tener balsas de regulación para por el día llenarlas y utilizar esos momentos que no están generando las plantas fotovoltaicas para sacar el agua de ahí. O sea que las balsas serían una batería para poder darle a la inversión toda la capacidad posible. Vale, para que quede claro, la actividad nocturna es normal en las comunidades de regantes porque es la tasa más baja, ¿no? No es por eso. Creía que era por eso. Porque el regante tiene que regar. Pero por la noche. Tiene que regar de día. Entonces, sí. Para que llegue el agua. Para que llegue el agua necesita tiempo. Tú ten en cuenta que yo elevo el agua en San Fulgencio y tiene que llegar a Valverde. Tiene que recorrer 8 horas de camino. 10 o 15 kilómetros. El agua
para recorrer 10 o 15 kilómetros. Por gravedad, ¿eh? Por Sí, gravedad. por gravedad, efectivamente, Que si por no fuese gravedad. si no fuese por gravedad sería imposible. Claro. Pero además también hay que reconocer, y no tanto, pero sus agricultores también trabajan por la noche, ¿eh? Ya. Y muchos no les queda más remedio que trabajar por la noche. Bueno. Entonces, con lo cual, sigan por la noche. Bueno, María José, eso, te has librado de eso, ¿no? Que menos mal que suministras agua potable para beber. Nosotros también trabajamos por las noches También, muchas veces, también. cuando hay alguna actuación Una fuga o algo. importante, ¿no? Que hay que cortar el servicio a mucha claro. zona, intentamos siempre hacerlo Los en el cortes momento en de el que suministro. menos afección puede haber. Qué maravilla, ¿no? Aquí tengo a personas que estáis como, no sé, modelando el agua, ¿no? La lleváis, la traéis y tenéis que garantizar, ¿no? Que no se pierda ni una gota, porque el agua es bien escasa. Pues muchas gracias por el trabajo que realizáis y mucha suerte, por el bien de todos. El agua es clave. ¿Cómo podemos, una última intervención para cerrar? ¿Qué mensaje les puedes decir a los telespectadores en un día como el de hoy, Roque? Pues en un día como el de hoy nosotros hacemos del agua lo que es para nosotros vital, y al mismo tiempo parajes como el Parque Natural de Londo no serían posibles sin los agricultores, y al mismo tiempo que estamos generando una actividad económica fundamental para la sociedad, estamos generando medio ambiente, y prueba de ello es el Parque Natural de Londo. Paco. Nada, yo, o sea, aparte de estar completamente con él y el parque natural, es decir, lo que pasa es que el agua es directamente el ciclo de la vida, ¿no? Yo lo único que le diría al telespectador es que por lo menos que nos ayuden a nosotros, por lo menos a pelear, a intentar conseguir que los políticos, en vez de dejar que dejen de ser, pues que nos empiecen a hacer un poco de caso a nosotros, porque a lo mejor dejaríamos solucionados los problemas. Cuando no nos hacen caso, pues los problemas es que pues, nos encontramos con todo lo que hay, ¿no? Pero al fin de cuentas, nosotros yo creo que el agua es el ciclo de la vida, es el ciclo de esto, y Elche es un paraje en todos los sentidos, el Clos del Albain, el Hondo, el pantano, todo, y que bueno, que al fin de cuentas vamos a seguir manteniéndolo. No, fundamental vuestro trabajo para que esto no se convierta en un desierto con esto del cambio climático. Claro. Pascual. Tenemos que dar confianza al agricultor. ¿Por qué? Porque muchos ya sabemos que estamos en una fase en la cual hay muchísimo... Bueno, los agricultores están en vías de extinción y necesitamos un relevo generacional. Es muy importante que tengamos las infraestructuras necesarias y esa garantía de que si un agricultor empieza y quiere desarrollar un cultivo, que tenga las garantías de que lo va a poder terminar, porque cuesta muchísimo el llevar adelante cualquier cultivo, ¿vale? Y María José, fundamental, es vida, el agua es vida, nos das vida a esta ciudad. Sí, yo quería aprovechar un poco, pues eso, el agua de boca y animar a todo el mundo a que beba agua del grifo. El agua del grifo es la más económica, la más ecológica, porque evita plásticos, distribución, etcétera, y además es la más saludable y la más controlada de todas. Entonces, yo animar a todo el mundo, hacemos siempre ese recordatorio, ¿no?, de que la gente es un tema de sabor, al final es acostumbrarse, hay maneras de que el agua tenga mejor sabor y bueno, oye, creo que es el futuro también, que bebamos más agua del grifo. Bien, pues con estos mensajes ponemos el punto final a la tertulia de este viernes dedicada al Día Mundial del Agua. Si quieres estar tranquilo al vender o alquilar tu inmueble, Grupo Horizonte. Somos tu experto inmobiliario con servicio de abogacía integrado. Has oído bien. También somos abogados y resolvemos cualquier problema que pueda surgir con la venta o alquilar de tu inmueble. Si tienes dudas sobre derecho civil, fiscal, divorcios, herencias o cualquier otro aspecto legal, en Grupo Horizonte te brindamos una ayuda integral con gestión terminada en notaría. Consigue tu objetivo con la mayor rentabilidad posible de la mano de Grupo Horizonte.